Desconectó. Ok. Ay, gracias. Vamos a esperar. ¿Me lo doy para atrás? No. Bueno, ya vamos a iniciar. Bueno, buenos días, compañera síndico, regidoras y regidores. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión ordinaria de Cabildo del mes de abril del año 2026. Estando reunidos los integrantes de este honorable Cabildo en el recinto oficial de sesiones en la ciudad de Islán del Río Nayarit y con fundamento del artículo 22 y demás relativos al reglamento de Cabildo y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Islán del Río, siendo las 10 horas con 33 minutos del día 30 de abril del año 2026. Procederemos a dar inicio a la presente sesión, para lo cual pido al secretario del Ayuntamiento proceda con el respectivo pase de lista y verificación del foro legal y desarrollo del orden del día. Gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros de este honorable ayuntamiento. Conforme a las indicaciones del presidente, vamos a proceder a dar el pase de lista para verificar las condiciones de validez de esta sesión. En esta segunda sesión ordinaria del mes de abril, número consecutivo 59 del 43º Ayuntamiento Constitucional de Islán del Río, contamos con la presencia de los siguientes ediles: maestro en Ciencias Administrativas, José Guillermo Ramírez Jiménez, presidente municipal. Presente. Ciudadana Blanca Aurora Barrera Ventura, síndica municipal. Presente. Regidor licenciado Raúl Godina Velázquez. Presente. Regidora ciudadana Aide Rivera Alvarado. Presente. Regidor ciudadano Isidro Santillán Marmolejo. Presente. Regidora licenciada Berenice Anacani Tadeo Covarrubias. Presente. Regidora licenciada María Paloma Hernández Villarruel. Presente. Regidora licenciada Marisol Pérez Bustamante. Presente. Regidor profesor Enrique Rafael Benúmen Valderrama. Presente. Regidora ciudadana Lidia de María Casas Lugo. Presente. Regidora ciudadana María Elena Guadalupe Hernández Castañeda. Mencionar presidente y los compañeros de este honorable ayuntamiento que en el caso particular de la regidora solicitó previo a esta elección conectarse vía virtual. En un momento más se conectó, creo que por ahí tiene un problema de intermitencia en el internet. En cuanto al regidor. Presente. Presente. Gracias, regidor. En cuanto al regidor José Jesús Valderrama Pérez presentó una justificación por temas de salud, tiene una cita médica que no pudo aplazar, por lo cual no se va a presentar esta sesión. Siendo así, contamos con la presencia de 11 de los 12 miembros integrantes del honorable ayuntamiento presente, por lo cual, conforme al artículo 20 y 45 del reglamento del Cabildo y Gobierno Interior del ayuntamiento de nuestro municipio, estamos en las condiciones de declarar el foro legal y la validez de los acuerdos de esta sesión. De acuerdo, secretario. Adelante. Continuando con el desarrollo del orden del día, tendremos también a desahogar el segundo punto, la lectura de propuesta del orden del día y en su caso su aprobación, para lo cual procederé a dar lectura. En este orden del día tendremos el punto número 1 ya desahogado, la verificación del foro legal y el pase de lista. El punto número 2 es la lectura del orden del día y en su caso su aprobación. El punto número 3 es la lectura del acta de cabildo anterior inmediato o dispensa de lectura de la misma y en su caso su aprobación. El punto cuarto, comunicaciones y exhortos recibidos por parte de los poderes del Estado o de la Federación. Punto quinto, análisis y discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo respecto al decreto remitido por la 34ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, que reforma, adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de facultades de la Diputación Permanente. Punto sexto,
Análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo respecto al decreto remitido por la 34ª legislatura del Congreso del Estado que reforma la fracción sexta del artículo 83 de la Constitución local de nuestro Estado. Por la naturaleza de esta sesión, el punto séptimo son asuntos generales y el punto octavo la clausura de la sesión. Una vez dada lectura a las propuestas del orden del día, queda someter a consideración de los ediles presentes la aprobación de la misma. Quienes estén a favor de aprobar el orden del día propuesto para esta segunda sesión ordinaria, que sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. Votación a favor. Tiene comunidad de los presentes aprobado la segunda. Adelante. Gracias. Continuando con el orden del día, tendremos a bien a desahogar el tercer punto. El tercer punto hace referencia del acta de la sesión anterior inmediata, haciendo mención que se trata de la sesión 58 consecutiva de la primera sesión extraordinaria del mes de abril, celebrada el 24 de abril del año 2026, en el cual como único punto se tuvo a bien a presentar, analizar y aprobar en lo general lo relacionado al programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del municipio de San Río Narín, con apego al artículo 62 de la Ley de Asentamientos Humanos de nuestro Estado. Previo a dar lectura al contenido del acta, someter a consideración de los ediles presentes si están de acuerdo o no en la dispensa de lectura. Quienes estén a favor de aprobar la dispensa de lectura del acta en mención, que sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. Votación a favor. Gracias. Una vez aprobada la dispensa de lectura, queda someter a consideración de los ediles presentes la aprobación del contenido del acta. Quienes estén a favor de aprobar el contenido del acta de la sesión en mención, que sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. Votación a favor. Gracias. Es aprobado el tercer punto con unanimidad. Gracias, secretario. Adelante, secretario. Continuando con el orden del día, tendremos a bien desahogar el cuarto punto. En cuanto a las comunicaciones y exhortos recibidos por parte de los poderes del Estado o de la Federación, informar a este honorable ayuntamiento que contamos con dos comunicados a los cuales procederé con su permiso a dar Sí, adelante. el primer comunicado remitido por el oficio 112-2026, suscrito por el maestro Daniel Martínez, secretario general del Congreso, hace referencia a un acuerdo en el cual exhorta por parte de la 34ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit respetuosamente exhorta a los 20 municipios de la entidad en materia de atención a las disposiciones contenidas en respectivas leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2026. El contenido literal del acuerdo como único punto dice: la 34ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta atente y respetuosamente a los 20 municipios de la entidad para que, en el ámbito de su respectiva competencia y en respeto a su autonomía municipal, consideren las tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos y aprovechamientos que fueron aprobados por esta soberanía en las respectivas leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2026, garantizando, comunicaciones exhortos. Estoy dando a conocer en comunicación dos comunicaciones exhortos. Dos comunicaciones. Sí. Perdón. Pero eso no Nada más es comunicar igual, haciendo la corrección, en el momento que me los entreguen, pues los mando con eso. Entonces, es un comunicado del. Es un acuerdo, un exhorto respecto a la ley de ingresos para que los municipios consideren las tasas, cuotas, tarifas, aplicaciones o disposiciones en contribuciones de mejora, derechos y productos, aprovechamientos consideradas en las leyes municipales del ejercicio fiscal 2026. En cuanto a eso, nada más que Muy bien. El segundo exhorto por parte del Congreso del Estado de Nayarit, también por la 34ª legislatura, respecto al oficio girado 124-2026, también habla de un acuerdo en el cual tiene por objeto exhortar respetuosamente a los 20 municipios, a los 20 ayuntamientos del Estado de Nayarit en materia de atención a la normativa de movilidad y accesibilidad a fin de garantizar espacios libres y accesibles para todas las personas. Como único punto literal a tratar, dice el acuerdo, la 34ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a los 20 ayuntamientos de la entidad para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades en materia normativa de movilidad y accesibilidad universal incluyente, apliquen, consideren, diseñen, impulsen, promueven, fomenten, fortalezcan,
implementen programas, acciones y criterios en dichas materias, incluyendo las campañas de sensibilización a fin de garantizar los espacios públicos que sean libres, seguros, accesibles para todas las personas, con especial atención para quienes tienen algún grado o tipo de discapacidad, promoviendo condiciones de inclusión, no discriminación y respeto pleno de sus derechos. Es el fin del comunicado. Y respecto al cuarto punto del orden del día, serían los dos exhortos por parte de la 34ª legislatura. Gracias, secretario. Continuando con el desarrollo del orden del día, presidente, una vez concluido a votar el cuarto punto del orden del día, entraremos al quinto punto, el desahogo en cuanto al análisis, la discusión y aprobación del primer decreto remitido por la 34ª legislatura, que habla de la materia de facultades de la Diputación Permanente, refiriéndonos al artículo 60 de la Constitución. Respecto al presente decreto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, este tiene como objeto principal el fortalecer y clarificar las facultades de la Diputación Permanente durante los periodos de receso legislativo. Específicamente se habla de la modificación al artículo 60, que otorga a este órgano colegiado la atribución expresa de designar y tomar protesta a las personas titulares de cargos fundamentales para la seguridad y la impartición de justicia en nuestro Estado. La reforma surge de una necesidad de garantizar la continuidad institucional y evitar vacíos de poder que pudieran afectar el funcionamiento regular del Estado, al permitir que la Diputación Permanente actúe en representación del Pleno del Congreso para actos solemnes, en los cuales se asegura que la integración de los órganos jurisdiccionales y de seguridad pública no se vea interrumpida por cuestiones de calendario legislativo. Asimismo, la modificación del artículo 87 complementa esta disposición al establecer el mecanismo de sustitución de magistradas, magistrados, juezas, jueces, en caso de ausencia definitiva, determinando que la vacante será ocupada por la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en la votación respectiva y facultando al Congreso como la Diputación Permanente para tomar protesta correspondiente. En cuanto a las facultades que hace referente a esta reforma, el artículo 60 amplía y precisa las competencias de la Diputación Permanente, estableciendo en su caso que este órgano podrá tomar protesta de ley a las siguientes figuras: a la titular de la persona de la Fiscalía General, a la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a las magistrados, magistrados, jueces y juezas y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. También mencionar que esta reforma contempla un lenguaje inclusivo con perspectiva de género, al incluir la figura de gobernadora, de magistrada y de jueza en esos casos. En cuanto a los argumentos y justificación de esta reforma, está basada en la garantía de continuidad institucional, como mencionamos, para dar certeza y seguridad jurídica, optimización del proceso legislativo, la armonización de la normativa y la igualdad sustantiva. Y en cumplimiento a nuestra atribución marcada en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, este decreto, al ser aprobado por el Pleno del Congreso, es remitido a los 20 municipios o 20 ayuntamientos para que en su defecto se pronuncien a favor o en contra del presente decreto. En cuanto al análisis sobre la participación, sería con el Gracias, secretario. Efectivamente, ya del análisis que se hizo, bueno, que hice a esta reforma, lo que veo en resumen es que el presente decreto tiene como objetivo principal fortalecer y clarificar las facultades de la Diputación Permanente durante los periodos de receso legislativo. Específicamente, la modificación al artículo 60 otorga a este órgano colegiado la atribución expresa de designar y tomar protesta a las personas titulares de cargos fundamentales para la seguridad y la impartición de justicia en la entidad. La reforma surge de la necesidad de garantizar la continuidad institucional y evitar vacíos de poder que pudieran afectar el funcionamiento regular del Estado, al permitir que la Diputación Permanente actúe en representación del Pleno del Congreso para estos actos solemnes. Se asegura que la integración de los órganos
jurisdiccionales y de seguridad pública no se ve interrumpida por cuestiones de calendario legislativo. Creo que ese es el tema principal en los recesos del Pleno del Congreso, pues que esta Diputación Permanente tenga esas facultades para que no crea ese vacío si es que se pudiera dar en algún momento. Creo que ese es el tema general que da la forma. No sé si hay algún argumento para ustedes. Regresar a María, ¿sí escuchó la participación? ¿Sí escucha la sesión, Regidora? Sí, estoy escuchando. Ok. Poco, pero sí se escucha. Gracias. Bien, respecto a esto, o para clarificar más en cuanto a esta reforma, la modificación de las dos fracciones sería nada más a la tercera fracción del artículo 60, en el cual a la literalidad quedaría, en caso de designar y tomar protesta a la persona titular de la Fiscalía General y de la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que haga el gobernador, incluyendo ya por temas de autoridad o de igualdad sustantiva, el término gobernador conforme a esta Constitución de aplicaciones legales. Asimismo, conceder licencias con goce de sueldo o sin al propio gobernador, gobernadora, magistrados, jueces y jueces, miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, del Poder Judicial del Estado, los diputados y a los empleados dependientes de la legislatura. En el caso del artículo 87, también menciona, por temas de género, la facultad que tiene para que, en caso de falta de magistrada, jueza o juez, excediere un mes sin licencia o dicha falta se deba a la defunción o renuncia por cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante de la persona del mismo género que haya obtenido en segundo lugar el número de votos en la elección para ese caso. En caso de eliminación o imposibilidad, se dirá en orden de prelación la persona que haya tenido la mayor votación. El Congreso o la Diputación Permanente, es donde se reforma y se añade la facultad de la Diputación Permanente, tomará protesta a la persona que se sustituta para desempeñar por el periodo que reste el cargo. Respecto a este decreto de reforma, es prácticamente en cuanto al contenido. Entonces, señor presidente, una vez agotado el análisis, la discusión del presente punto queda someter a consideración de los ediles presentes conforme fundamento al artículo 131 de la Constitución local de nuestro Estado, pronunciarnos si estamos a favor o en contra. En ese sentido, someter a consideración de los ediles presentes la votación a favor en el sentido de aprobar el decreto conforme a nuestras atribuciones. Quienes estén a favor de aprobar el presente decreto, que sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. Votación a favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes y se emite el sentido a favor del presente decreto. Muy bien, secretario. Gracias. Continuando con el orden del día, tendremos también a desarrollar el sexto punto. El sexto punto del orden del día es, de igual manera, en el sentido del análisis, la discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo que emitirá este notable ayuntamiento conforme al artículo 131 de la Constitución local respecto al decreto remitido por la 34ª legislatura conforme a la reforma a la fracción sexta del artículo 83. En cuanto a esta reforma, presidente, tiene como objeto fundamental lo que es el requisito de elegibilidad del Poder Judicial. En cuanto al artículo 83, fracción sexta, se amplía un plazo en el que se menciona la literalidad en la fracción sexta, que para ocupar un puesto en el Poder Judicial no deberá haber ocupado un cargo de elección popular la persona que se postule, de dirigente de algún partido político, de fiscal, de secretario de alguna dependencia del Poder Ejecutivo, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 84. Es decir, de manera sencilla o clara, que la persona que desee postularse y participar en la convocatoria para ser elegido o contender para un puesto de elección popular para el Poder Judicial deberá tener un año previo de haberse separado a todos estos cargos. Anterior a esta reforma, el artículo 83, fracción sexta, mencionaba un plazo de 30 días. Entonces, siendo así, se hace la modificación del plazo. Es 4. Sí, en este sentido lo que nos
solicita al Congreso la reforma que ellos están diciendo son los requisitos de elegibilidad para el Poder Judicial. Y efectivamente, la reforma consiste en la modificación de extender el plazo de 90 días, que es el texto vigente. El texto vigente decía que exigía no haber ocupado cargos de elección popular, de dirigencia de partido político, de fiscal general o secretario de alguna dependencia del Poder Ejecutivo durante los 90 días anteriores a la designación. Ahora la reforma dice, extiende este periodo a un año previo, el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 84 de esta Constitución. Esta ampliación del plazo busca una desvinculación más profunda y efectiva de los aspirantes con la actividad política, reforzando la autonomía y la imparcialidad del Poder Judicial. Por lo cual, yo creo que es una muy buena respuesta. Los más desvinculados de la parte política de quien va a ejercer la judicialización, pues es mejor. Así es. No sé si hay algún argumento. Adelante. Siendo así, una vez agotado el análisis y la discusión del sexto punto del orden del día, queda someter a consideración, en el mismo sentido del punto anterior, de los ediles presentes, conforme al artículo 131 de la Constitución local de nuestro Estado, el sentido a pronunciarse de este honorable ayuntamiento. Por lo cual, someter a consideración de los ediles presentes y quienes estén a favor de emitir la aprobación de este decreto, que sean tan amables de manifestarlo y levantarlo en su mano. Registro de votación a favor. Gracias. Se aprueba con unanimidad de los presentes. Muy bien. Sí. Concluido el sexto punto, agotado el punto a tratar, continuando con el desarrollo de la sesión, tendremos a bien a desahogar el séptimo punto por la naturaleza de la presente sesión. En cuanto a los asuntos generales, mencionarle a la presidencia de este cabildo que hasta el momento del desarrollo de esta sesión, previo también, no cuento con registro del asunto general a tratar, por lo que si hay algún asunto general a tratar, hacemos la invitación de manifestarlo de manera ordenada. Gracias, secretario. ¿Hay algún asunto general que quieran hablar? No, secretario. Perdón. Bueno, ya aprovechando la audiencia sobre el consejo del día de hoy, que ha habido preguntas, los niños tienen esa inquietud, ¿no? Ya están emocionados por eso. Sí, pues es el festejo el día de hoy, invitarlos a toda la población, a todas las familias, que es un festejo para nuestros niños y niñas, pues al final de cuentas son acompañados por sus familias, por sus mamás, por sus papás, el cual, como se dio a conocer en los medios de comunicación, tanto internos como los medios de comunicación que existen en el municipio, hoy es el festejo a las 3:30 de la tarde en la explanada de la ya conocida Expoferia. Ahí se va a hacer un pequeño homenaje a los niños, donde vamos a participar pues, el ayuntamiento, tratando de llevarles una sonrisa, un detallito para que se la pasen bien. Cordialmente invitados a partir de las 3:30, va a haber brincolines, va a haber juegos mecánicos, va a haber un aperitivo, un detalle para cada niño y al finalizar una función de circo. Los esperemos, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos los chiquitines y esperemos verlos ahí. Nos vemos al ratito. Muchas gracias. Siendo así, registrado el único punto al que asunto general está tratando, concluido el séptimo punto. El octavo punto, presidente, queda a su cargo en cuanto a la clausura de la presente sesión. Gracias, secretario. Compañeros de este ayuntamiento, una vez agotados su totalidad de los puntos de este orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente clausurada la presente sesión ordinaria, siendo las 10 horas con 56 minutos del día 30 de abril del año 2026. Muchas gracias. Termina la grabación.